¿Sí lo están viendo ya? Sí, doctor. Sí, doctora. Okay. De algunas patologías del hipotálamo y de la hipófisis. Del hipotálamo y de la hipófisis, y habíamos dicho que bueno, pues eran más o menos similares los problemas que sucedían en la hipófisis y en el hipotálamo en cuanto al origen, ¿no? Podrían ser de origen vascular, bien sea hemorrágico isquémico, de origen infeccioso, pues viral, bacteriano, de origen infiltrativo, como por ejemplo la sarcoidosis, en algunos casos la tuberculosis, otras enfermedades infiltrativas. Secundarias a procesos ya previos, como cirugías previas o radioterapia, y la más frecuente, que eran los tumores, ¿no? Y en el caso específico de la hipófisis, habíamos hablado de patologías de la hipófisis anterior y de la hipófisis posterior, ¿no? Y dentro de la hipófisis anterior, habíamos empezado a hablar de la parte funcional, o sea, cualquier patología, que también hay muchísimos orígenes que puedan producir hipofunción de la glándula, bien sea afectando una sola tipo celular, que es poco frecuente, o varios tipos celulares, o sea, que disminuye la producción de hormonas por cualquier causa que ya las vimos en la clase pasada, ¿no? Y también pueden haber igualmente patologías tumorales, que normalmente son los adenomas hipoficiarios, que a su vez pues tienen varias subdivisiones o clasificaciones que nos pueden llevar a enfermedades específicas, por ejemplo, como la acromegalia, o que tienen nombres específicos cuando el tumor afecta a las células productoras de prolactina, que es llamándose prolactinoma, y que además se ven otras patologías adicionales como el síndrome de la silla turca vacía, que ya vamos a ver en qué consiste, y la manifestación clínica que se ve como eso, como alteración a nivel del laboratorio, que es la hiperprolactinemia, que bien, o sea, no siempre es por una patología que esté en la hipófisis, pero que por ser la más frecuente, asociada a problemas hipofisiarios, se menciona aparte para evaluar todas sus causas. Y bueno, cuando nos llega un paciente con alguna patología de las más comúnmente asociadas a hiperprolactinemia, o sea, me refiero en cuanto al motivo de consulta, ¿no? Porque nadie llega, bueno, siento que tengo hiperprolactinemia, no, o tiene galactorrea, o tiene infertilidad, o tiene problemas de la esfera sexual, alteraciones de la libido, etc. O tiene ginecomastia en el caso del varón, o tiene la otra esfera que habíamos combinado que habíamos, mencionado de las manifestaciones clínicas de estas patologías hipotálamo oficiales, que son los tumores, ¿no? Bueno, entonces, en ese orden vamos a ir avanzando, que se los aclaro nuevamente porque esta clasificación pudiera tal vez prestarse a un poquito a la confusión, en el sentido de que no es una clasificación que siga un solo parámetro, sino que un poco está orientada a como ver las patologías más comunes que afectan a la hipófisis y por las cuales los pacientes pueden consultar. Entonces, primero vamos a ver el primer grupo, que son los adenomas hipoficiarios. Ya sabemos que esta palabra viene del tumores glandulares. Entonces, siempre cuando hablamos de tumores, los tumores pueden ser benignos y malignos, ¿no? Pero en el caso de los adenomas hipoficiarios, la clasificación puede estar dada principalmente por el tamaño y precisamente por la producción hormonal que predomine, ¿no? Como características generales, este tipo de tumores constituyen el 10% de las neoplasias intracraneales, es decir, que no son tan infrecuentes. La mayoría, afortunadamente, son benignas, pero de acuerdo a su crecimiento, aun cuando desde el punto de vista anatomopatológico pueden ser benignos, su crecimiento puede producir afectaciones importantes por los diferentes órganos cercanos que puede afectar. Y entonces por eso, aunque sean benignos, muchas veces son quirúrgicos, ¿no? Y también normalmente son de crecimiento lento, que también a veces ayuda a un manejo como más conservador, pero queda a la parte, digamos,
negativa de este crecimiento lento es que muchas veces la persona no se va a dar cuenta de los síntomas y bueno, a lo mejor cuando se da cuenta pues ya el tumor es bastante grande, ¿no? Ok, entonces para la clasificación se consideran microadenomas cuando miden menos de 1 centímetro y macroadenomas cuando tienen más de 1 centímetro. Y recuerden que también habíamos comentado en la clase pasada que bueno, la ubicación de la hipófisis es, desde el punto de vista anatómico, la estructura ósea que lo sostiene es una invaginación de huesos fenoides, que es la silla turca, ¿no? Entonces los tumores hipofisiarios normalmente son intracelares, pero cuando crecen mucho, o los tumores hipotalámicos son supracelares, ¿no? Que generalmente son por arriba de la silla turca. Desde el punto de vista de la producción hormonal, entonces el único que tiene nombre específico es el prolactinoma y es el más frecuente. Los demás, bueno, se llama tumor productor de la hormona que predomina, ¿no? Entonces, cuando esa hormona que predomina es la hormona del crecimiento, generalmente en el adulto va a producir acromegalia como enfermedad. Pero no quiere decir que la acromegalia solo sea producida por un tumor productor de esta hormona, es lo más frecuente, pero no es la única causa. Igual, por ejemplo, los tumores productores de ACTH producen una de los tipos de síndrome de Cushing, que es la enfermedad de Cushing propiamente. Es decir, el síndrome de Cushing tiene igual varios orígenes, que pueden ser a nivel de la glándula suprarrenal directamente, o tumores ectópicos que suelen ser relativamente, o sea, están asociados a enfermedades endocrinológicas porque son células neuroendocrinas que se ubican de manera ectópica en órganos, bien sea como estructuralmente de manera normal, fisiológica, como por ejemplo a nivel digestivo o a nivel pulmonar, o bueno, por metaplasias, ¿no? Por alteraciones genéticas, etc. Y los otros que son más raros, productores de FSH, LH y productores de TSH. Y también existen los adenomas no funcionantes que muchas de las veces se descubren como de manera incidental por estudios imagenológicos que los detectan, pero que no producen alteraciones ni clínicas ni hormonales. Bueno, entonces en las imágenes nosotros podemos ver entonces tumores pequeñitos que son los microadenomas, ¿verdad? Como este que vemos acá, en diferentes cortes. Y los macroadenomas, que suelen ser ya entonces tumores mucho más grandes, mayores de 1 centímetro, y que bueno, de acuerdo a su evolución, pues pueden incluso salir de la silla turca, ¿no? Bueno, entonces igual, dependiendo de los síntomas que produzca, de la situación clínica de la persona, de la agresividad, bueno, y sobre todo de las manifestaciones clínicas, y del tipo de tumor, al hacer los estudios hormonales, pues se va a tener un tratamiento u otro, como lo vamos a ver después. También dentro de los macroadenomas existe una complicación que está dada por sangramiento. O sea, un macroadenoma puede tener puntos donde normalmente los tumores pues tienen neovascularización, ¿no? Entonces algunos de ellos pueden sangrar de manera brusca y aparece lo que se conoce como apoplejía hipofisiaria, que es un caso grave, o sea, de manejo de urgencia porque puede producir insuficiencia hormonal, incluyendo la insuficiencia suprarrenal, que requieren manejo con esteroides por vía endovenosa. Y bueno, cuando se aprecia la imagen se ven signos de sangrado a nivel del tumor. Okay, entonces en cuanto a la clínica, lo mismo que hemos venido comentando, digamos, desde el punto de vista hormonal, pues puede dar cualquier manifestación de las que hemos venido comentando también. La más frecuente, como sabemos, van a ser manifestaciones por exceso de prolactina, porque es el más frecuente, ¿no? Y los de efecto local, que es cuando crecen y comprimen las estructuras adyacentes, entonces lo que predomina es la cefalea y las alteraciones visuales, principalmente como un defecto campimétrico. Y este último que les mencioné en la diapositiva previa, que es la apoplejía hipofisiaria, que es como una evolución pues, de un macroadenoma que puede tener focos de sangrado que se manifiesten y pues den sintomatología también con las alteraciones previas que hemos mencionado, como cefalea y alteraciones visuales, pero además signos de hipotensión, hipoglucemia y disminución del estado de conciencia, incluso pueden llevar a la muerte. Entonces, para el diagnóstico vamos a necesitar, obviamente, que la parte imagenológica, la resonancia con contraste, el estudio hormonal,
para verificar entonces cuáles las hormonas que están alteradas y cuáles requieren sustitución hormonal como parte del tratamiento. Y bueno, en el caso de que sea un tumor que afecte o sea, que manifiesta alteraciones visuales, pues la fotometría, la tomografía de coherencia óptica también pueden ayudar concretamente a valorar el grado de afectación también de la vía visual. Ok, entonces en cuanto al tratamiento, podemos tener un manejo conservador con observación, o sea, vigilancia. En promedio, cada 6 meses sería un estudio imagenológico, más que todo cuando son tumores o que producen o sea, que no son como estos que están acá, ¿verdad? Microadenomas no secretores que rara vez dan síntomas, o los síntomas son inespecíficos, que no necesariamente son debidos al tumor. Entonces, bueno, se puede hacer una vigilancia imagenológica alrededor de cada 6 meses para ver si ese tumor va creciendo o va presentando nuevas manifestaciones. Muchos de ellos entonces son quirúrgicos, a través generalmente de cirugía transesfenoidal, que es la imagen que vemos acá, excepto el prolactinoma, que de inicio se trata con agonistas dopaminérgicos. Y bueno, algunos de ellos, obviamente, si no responden o si son de crecimiento muy agresivo, etcétera, bajo ciertos criterios, van a terminar en cirugía también, que algunas de las veces incluso ni siquiera es resolutiva, sino que el tumor puede recidivar. Pero bueno, de inicio son de tratamiento médico. Y bueno, la radioterapia, que como la mayoría de los tumores, pues también se utiliza en conjunto, previo o simultáneo con la cirugía, o cuando la cirugía no es una alternativa viable. Y bueno, la técnica más usada, que es la radioterapia estereotáxica fraccionada. Entonces, eso sería en relación a los adenomas. En cuanto a, después vamos a hablar específicamente del prolactinoma. En cuanto al síndrome de silla turca vacía, su nombre pues tiene mucho que ver con la parte imagenológica, porque ver la silla turca, eso, vacía, ¿no? Como si no hubiera imagen de hipófisis. Se debe a una herniación de la cisterna subaracnoidea en la silla turca. Ya lo vamos a ver en una imagencita para que lo entendamos mejor, cómo es que se origina. Sin embargo, su etiología, bueno, algunas de las veces es secundaria, en cuyo caso tiene una explicación un poco más lógica, como es, bueno, se debilitan las paredes de ese diafragma por cirugía o por radioterapia hipoficiaria, ¿verdad? O en el síndrome de Sheehan, que es esa afectación vascular isquémica que se produce en algunas pacientes postparto. Entonces, por isquemia, pues puede producir debilidad. Pero muchas de las veces no se le consigue ninguna causa, entonces se clasifica como idiopática o primaria, y esta es más frecuente en obesas e hipertensas, en mujeres, pues obesas e hipertensas. La clínica igual puede ir entonces desde asintomática, entonces se encuentra como un hallazgo a nivel imagenológico, o sí puede dar manifestaciones como cefalea y alteraciones visuales, o déficit hormonal, igual que cualquier otro tumor que sí está presente. En este caso se debe como a empujes de esa cisterna que se hernia hacia la silla turca. Bueno, para el diagnóstico igual vamos a necesitar estudios hormonales, obviamente en caso que haya síntomas o manifestaciones clínicas, y la resonancia, que es la que principalmente nos va a dar esa imagen de silla turca vacía precisamente. Y el tratamiento entonces va a depender si hay alteraciones visuales o rinorrea de líquido cefalorraquídeo, porque a veces, bueno, si ustedes ven, esta es la silla turca, ¿verdad? Entonces normalmente este es el tallo hipofisiario, aquí está el hipotálamo y aquí está la hipófisis con sus dos porciones. Entonces, esta zona de acá es una zona de un diafragma aracnoideo, ¿no? Si ustedes recuerdan, la dura madre, que es la meninge más externa, es como prácticamente un periósteo que ella va siguiendo toda la superficie ósea a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Y obviamente cualquier cavidad que tengamos, ósea me refiero, ¿no? Entonces ella va siguiendo toda la estructura del hueso. Entonces, se pliega hacia la silla turca, o sea, la cubriéndola, ¿no? En cambio, la dura madre, acuérdense que tiene dos capitas y que entre esas dos capas va circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ella normalmente lo que sigue son las cavidades precisamente cerebrales, ¿no? O raquídeas, por donde circula el líquido cefalorraquídeo.
Entonces normalmente no se pliega alrededor de la hipófisis, sino que aquí hace un pliegue hacia la cavidad, ¿sí? Entonces esta cisterna, que normalmente está aquí funcionando pues, normalmente, cuando este diafragma se debilita, entonces comienza, porque como la presión del líquido empieza a presionar hacia la hipófisis, y entonces esto es lo que da esta imagen de que esté vacía a la silla turca, ¿no? Pero en realidad, fíjense, aquí se mete el aracnoides, por eso es que se habla de una herniación del aracnoide, y aquí quedaría la adenohipófisis. Entonces, claro, en la medida en que esto va afectando la funcionalidad de la glándula, pues puede que aparezcan más manifestaciones o no. ¿Okay? Y a su vez, dependiendo de ese grado de compresión que haya por el líquido cefalorraquídeo, pues se puede filtrar hacia el seno fenoidal y pues a ver, rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ese caso sí se haría cirugía, ¿no? Pero la mayoría de los casos son asintomáticos y no requieren tratamiento específico, sino eso, vigilancia. Ok, la otra patología entonces es la acromegalia. Como dijimos, la mayor parte de las veces es producida por un adenoma hipofisiario productor de hormona del crecimiento, ¿no? Pero en raras oportunidades pueden ser otras causas como la hiperplasia celular somatotropas, que son las que producen la hormona del crecimiento, carcinoma hipofisiario, que en realidad vienen a ser también tumores, pero malignos, etc. Y la clínica, como la hormona del crecimiento, habíamos visto en la clase pasada, tiene muchísimas funciones a nivel metabólico, sobre todo en el metabolismo de los nutrientes, entonces las manifestaciones también clínicas de su exceso van a abarcar muchas esferas del cuerpo humano, ¿no? Pero lo más frecuente o lo más visible y que más orienta el diagnóstico es precisamente el cambio en la morfología externa, con crecimiento de partes acras y de partes blandas. Entonces, uno de los eventos que sucede aquí en esta patología, como parte de la alteración del metabolismo, es que se depositan a nivel de las partes blandas, de las partes acras, exceso de glucosaminoglicanos que van produciendo, en cierta forma, estas debilidades, estas deformidades, ¿no? Y esos mismos depósitos pueden producir afectaciones específicamente a nivel neuropático o a nivel de las articulaciones, ¿no? Incluso a nivel del corazón, ¿no? Produciendo algunas cardiopatías. Entonces, por ejemplo, un tipo de neuropatía periférica común es el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Que es una patología que puede tener muchísimas causas, pero una de las causas puede ser la acromegalia. O artropatías deformantes o simplemente dolorosas a nivel de las diferentes articulaciones. Bueno, y además, entonces, como afectación de toda esa esfera del metabolismo nutricional u hormonal, puede afectar también produciendo galactorrea, alteraciones menstruales, impotencia, porque acuérdense que muchas veces estos tumores no afectan una sola línea celular, sino que predomina una, porque digamos, las células somatotropas son las más importantes, perdón, las más frecuentes, o las más numerosas. Entonces, claro, esa va a ser como la hormona predominante que se va a afectar, pero no quiere decir que las otras células no se afecten. Se puede dar otros tipos de manifestaciones. También, si es un macroadenoma, pues puede dar afectación de los campos visuales. La diabetes, porque como ustedes saben, también se afecta por el hormona del crecimiento del metabolismo glucídico. Y también se ha visto un aumento del riesgo de cáncer de colon en pacientes con acromegalia. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que ya en sus 30 pues ya comenzó a presentar manifestaciones externas de este crecimiento de sus partes acras. Y aquí se ve también cómo se evidencia mucho a nivel de la cara, el crecimiento del mentón, el crecimiento del hueso frontal también. En cuanto al diagnóstico, bueno, la clínica, también la analítica puede orientar un poco cuando hay alguna esfera de alteración del metabolismo glucídico, bien sea por insulina resistencia, por hiperglucemia o la diabetes ya manifiesta. O en la parte de electrolitos ahí puede haber hiperfosfatemia con hipercalciuria, pero el calcio sérico va a estar normal. Entonces, cuando se sospecha este diagnóstico, pues normalmente al menos hay que hacer una resonancia hipotálamo hipoficiaria, obviamente porque la causa más frecuente es un adenoma. Y desde el punto de vista funcional del metabolismo de la hormona, pueden ser las dos pruebas, ¿no? Que es precisamente para ver los niveles de IGF-1, que es la parte que
funcionante de la hormona y que haya ausencia de supresión de hormona del crecimiento 2 horas por carga oral de glucosa. Entonces todo esto contribuiría al diagnóstico. En caso de que haya alteraciones visuales, pues la campimetría visual. Entonces el tratamiento casi siempre va a ser cirugía porque, como dijimos, la causa más frecuente es el adenoma. Pero este tratamiento se puede ayudar, bien sea previo a la cirugía o en conjunto, con algunos fármacos, por ejemplo, análogos de somatostatina, como el octeótrido y el anreóptido, o el peglisoman, que es una hormona de crecimiento modificada, que es antagonista con el receptor de la hormona, o la bromocriptina, que se usa más para los prolactinomas, pero que también en menor grado inhibe la producción también de hormona del crecimiento. Entonces la mayoría de estos fármacos, digamos, contribuyen o ayudan a mejorar un poco o disminuir un poco la liberación de la hormona del crecimiento, pero no eliminan la enfermedad, mucho más si se trata de un tumor. Bueno, la radioterapia, que siempre va a estar acompañando con mucha probabilidad a la cirugía, sobre todo si hay recidiva. Y se considera la curación cuando la IGF-1 ya está en valores normales y también ya la hormona del crecimiento sí se suprime tras el estímulo con la sobrecarga oral de glucosa y llega a rangos menores de 1 nanogramo por ml. Bueno, aquí podemos ver la diferencia, ¿no?, entre una mano normal y una mano acromegálica. Okay. Luego la otra patología sería la hiperprolactinemia. Entonces, fíjense, hemos visto el hipopituitarismo, que es cuando se disminuye la producción de hormonas por muchas causas, ¿no? Los adenomas hipoficiarios, perdón, el síndrome de encilla turca vacía, que a su vez puede, por la compresión de ese líquido, puede producir cualquiera de estas patologías, ¿no? La acromegalia. La hiperprolactinemia entonces ya va a ser como una expresión a nivel del laboratorio, de la analítica del laboratorio, de una enfermedad que no necesariamente está en la hipófisis, ¿no? Esta sería como la diferencia con las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya vamos a ver todas las causas que puede tener, pero normalmente son como 4 grupos: causas fisiológicas, fármacos, lesiones del hipotálamo hipófisis, entre las cuales están las que ya hemos mencionado, y otras que también pueden producirlas, ¿no? Entonces, por eso, o sea, ¿por qué se menciona aquí? Bueno, que una de las causas está en la hipófisis o en el hipotálamo, pero además es la patología más frecuente que puede estar asociada a un problema hipofisiario, pero siempre que uno tenga un paciente con hiperprolactinemia, tiene que descartar las otras causas también. Entonces, la hiperprolactinemia se considera cuando el valor, pues, de la prolactina sérica está mayor a 25 nanogramos o 25, o sea, por ml, o microgramos por litro. Sin embargo, este valor, por ser tan susceptible de variar, incluso en condiciones fisiológicas, incluyendo, por ejemplo, la misma punción venosa, o sea, el estrés por la punción venosa, puede elevar los niveles de prolactina. Entonces, lo que se recomienda, y está más aceptado, es que se hagan 3 mediciones y se saque un promedio de las 3 determinaciones y que esto sea posterior a un reposo adecuado durante la noche. Ok, entonces vamos a ir viendo cada una de estas causas para que siempre que tengan un paciente con alguna de estas, o sea, que ya tenga la evidencia, digamos, del laboratorio de que tiene un valor alto de prolactina, en cuyo caso sí sería una hiperprolactinemia, confirmada me refiero, o tengamos un paciente, por ejemplo, o una paciente con galactorrea, como los síntomas que vamos a ver después: galactorrea, impotencia sexual, en el caso de las mujeres, infertilidad, o cualquier otro trastorno de la esfera ginecológica, pues entonces descartar todas las posibles causas, y principalmente, obviamente, embarazo y lactancia, fisiológica, trastornos del sueño, que el mismo estrés, como les dije, relaciones sexuales y estimulación del pezón. Dentro de los fármacos, fíjense, aquí les voy a hacer la observación. Vamos a ver Yulady. Sí, Doc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ajá, Yuleide. Cuando hablamos de adenomas hipoficiarios, eh, ¿cuáles tipos de adenomas pueden haber? De lo que vimos ahorita en la clase, ¿cuáles entendiste tú que pueden haber? Yuleide, no te oigo. Doc, ¿ya me escucha? Sí. Ya, ¿cómo así? Los que pueden causar, por ejemplo, acromegalia. Ajá. ¿Cuál otro? También, era ese del acromegalia, también, el síndrome de Cushing. Ajá, que en ese caso sería la enfermedad de Cushing. Ajá. Ok, ya recuerdas dos, ¿verdad? ¿Y el más frecuente cuál es? De los tipos de adenoma. El de prolactinoma, Doc. El prolactinoma, exacto. Esos serían como los tres. El más frecuente prolactinoma y los otros dos. El productor de hormona del crecimiento, que se va a manifestar como acromegalia, y el productor de ACTH, que se va a manifestar como enfermedad de Cushing, son los más frecuentes. Ya los otros son muy raros, ¿no? Quiere decir que no pueden existir, pero son tumores muy raros. Entonces, ¿cómo se tratan los prolactinomas a diferencia de los otros tumores? Amy. Sí, Doc. ¿Cómo se tratan los prolactinomas a diferencia de los otros tumores hipoficiarios? Decía que con antagonistas dopaminérgicos era lo principal. Ajá, entonces fíjate lo que acabas de decir, antagonistas dopaminérgicos. Entonces aquí se confunden mucho y por eso les hice la pregunta. Incluso lo vi en la tarea del grupo de ayer, que bueno, ya se los estoy diciendo, para los que están prestando atención, pues no cometan ese error. Y si lo cometen, les va a bajar el doble de la nota de la que le bajé a ellos. Perdón. Ajá, una cosa es antagonista y otra cosa es agonistas, ¿verdad? Son opuestos, ¿sí? Entonces, ¿cuál se tratará? Si un antagonista lo estoy poniendo como una causa de hiperprolactinemia, quiere decir que el tratamiento es con agonistas, ¿verdad? Y los agonistas son, por ejemplo, la bromocriptina y la cabergolina. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. En cambio, los antagonistas dopaminérgicos son medicamentos que normalmente no se indican para problemas que tengamos con dopamina. Cuando nosotros vemos dopamina, muchas veces lo asociamos a Parkinson, ¿verdad? Y realmente sí, es así. Pero acuérdense que no es la única función de la dopamina. O sea, lo que está asociado con los trastornos que se producen en el Parkinson, ¿no? De hecho, acuérdense que la dopamina es una de las hormonas de la felicidad, entonces tiene muchísimas funciones ese neurotransmisor. De hecho, fíjense que algunos lo consideran neurotransmisor, neurohormona, pues, prácticamente, ¿no? Ok, entonces, no es que nosotros mandemos, yo te voy a mandar un antidopaminérgico. No, normalmente lo mandamos como para tratar otra enfermedad y esa droga tiene como efecto colateral efecto antidopaminérgico. Entonces, dentro de estos fármacos están la metoclopramida, por ejemplo, que es un antiemético, algunos anticonvulsivantes, clorpromacina, los estrógenos, sobre todo cuando se usan en dosis altas, o sea, como fármaco, o también porque fisiológicamente la persona o por algún trastorno tiene hipersecreción de estrógeno, y los antidepresivos. Entonces, fíjense, no es que yo te voy a recetar un medicamento antidopaminérgico, no, es que por otra causa, otra enfermedad que tú tengas, yo te estoy indicando, por ejemplo, un antidepresivo. Que ese antidepresivo como efecto secundario puede producir una hiperprolactinemia, porque es un efecto secundario de la droga. Bueno, en ciertas personas, sabemos que no todo el mundo responde de la misma manera, tenga una predisposición porque se tomó más de la dosis, etcétera, ¿verdad? Igual con cualquiera de estos fármacos. Entonces, ¿qué es una pregunta que hay que hacer a una persona que tenga una hiperprolactinemia? Primerito, descartar cualquiera de estas causas, ¿verdad? Porque es lo más fisiológico. Segundo, preguntar qué fármaco usted está tomando. Entonces, ¿usted toma fármacos antidopaminérgicos? No, ¿quién va a saber eso? ¿Qué fármaco usted está tomando? Y yo, bueno, puedo revisar nuevamente, pero sí en mi memoria acordarme, ok, sí, tenía vómitos, por ejemplo,
si es una persona que está por un problema hormonal y necesita tratamiento estrogénico, o simplemente está tomando terapia de reemplazo hormonal porque está en la menopausia, o anticonceptivos orales que tienen estrógeno. Claro, normalmente eso es raro, ¿no? Porque son dosis bajitas, pero bueno, puede ser. O lo más frecuente, antidepresivos, ¿verdad? Que muchas de las veces las personas lo toman quizás, vamos a decir, un poco, no siguen mucho las pautas del médico, ¿no? Y entonces puede ser que o son muy susceptibles o toman muchos fármacos en las personas que tienen depresión y tienen interacciones medicamentosas, etcétera, ¿no? Pero por lo menos para que se acuerden de estos tres grupos importantes, los antieméticos, estrógenos y antidepresivos, que son como que los más frecuentes, ¿no? Porque opiáceos también, pero no es tan frecuente, ¿no? Que las personas consuman opiáceos, a menos que tengan un cáncer y lo estén dando para el dolor, etcétera, ¿no? Anticonvulsivantes tampoco, es que todo el mundo, o sea, con mucha frecuencia la gente presenta convulsiones, ¿no? Pero sí puede ser que en ese momento tenga vómitos por alguna razón y por exceso de consumo de antiméticos le produzca eso. Ok, la otra causa son las lesiones que ya las hemos visto, ¿verdad? Tanto alteraciones a nivel del hipotálamo como de la hipófisis, cualquiera de las que hemos visto. Y otras causas que fíjense que no son tan infrecuentes, el hipotiroidismo primario, el aumento de los estrógenos, ya aquí no como fármaco, es decir, no que me estoy tomando la pastilla con estrógenos, sino que por algún problema hormonal que yo tengo exceso de producción de estrógenos, perdón. Y otros más raros, como hemos dicho, los tumores neuroendocrinos, que son como ectópicos, incluso en algunas lesiones de pared torácica también, y insuficiencia renal crónica. Estos suelen ser más raros, pero también es una posible causa. Entonces, normalmente en un paciente, antes de salir de aquí de la hiperprolactinemia, que es como lo más frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, si ya la paciente, porque es más frecuente en las mujeres, ¿no? Les llega con el resultado alterado, ¿no? De la prolactina. Entonces, primero, ¿qué voy a pensar yo? Descartar causas fisiológicas. Si ya esa parte la tiene normal, o se le mejora, por ejemplo, el trastorno del sueño, que suele ser frecuente, y la persona, bueno, mejora el sueño, etcétera, y sigue con la hiperprolactinemia, bueno, ahí tenemos que empezar a investigar otra causa. Bueno, puede ser un fármaco, interrogamos, o la resonancia para descartar un tumor bien hipotalámico o una silla turca o un tumor hipoficiario. Perdón, silla turca vacía, me refiero, ¿no? Si ninguno de estos sale nada, o sea, está negativo en todo eso, bueno, entonces podrá ser un hipotiroidismo primario, bueno, pedirle eso de su perfil hormonal para tiroides. Y estas ya son pues mucho más raras, ¿no? Ahora sí vamos a ver entonces el prolactinoma concretamente. Entonces fíjense que lo hablamos cuando mencionamos los adenomas hipofisiarios, pero dentro de los adenomas está el prolactinoma. ¿Por qué lo vemos aparte? Bueno, porque es el más frecuente. Entre los tumores hipofisiarios es el más frecuente. Igualmente, como cualquier adenoma hipofisiario, puede ser micro o macroadenoma. ¿Cuánto miden los micros, Milena? Inferior a 1 centímetro. Ajá, y más de 1 centímetro los macros, ¿verdad? Son más frecuentes en los micros y en las mujeres. Y entonces aquí viene un poquito la diferencia entre mujeres y hombres. No quiere decir que siempre sea así, pero digamos que hay un patrón que tiene esa tendencia. En las mujeres suelen ser más frecuentes los síntomas clínicos de hipofunción, ¿sí? Hipofunción glandular, pero con exceso de prolactina, ¿no? Como la galactorrea, el hipogonadismo, o sea, me refiero al hipogonadismo hipogonadotropo, que puede manifestarse con infertilidad. Entonces, esta es una causa muy frecuente de consulta, asociada a hiperprolactinemia, ¿sí? Muchas veces ya las personas, las mujeres vienen, bien sea con la galactorrea directamente, o puede que no tengan galactorrea, sino que su problema está asociado a la fertilidad. Y dentro del perfil pues, hormonal que se lo solicita para el estudio de infertilidad, está la prolactina y puede entonces que le salgan los valores elevados, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso hay que buscar dónde está el origen de esa hiperprolactinemia. Ah, que es un tumor. Bueno, puede que sí, como puede que no. Y también, pues, te puede haber síntomas de comprensión. Bueno, acuérdense que cuando hay estas manifestaciones, generalmente se trata de un macroadenoma. En cambio, en los varones suele ser al revés. Es más frecuente en ellos los macroadenomas, entonces los síntomas más frecuentes van a ser cefalea y alteraciones visuales. Pero no quiere decir que simultáneamente o solo, sin estos síntomas, puede haber impotencia, disminución de la libido, igual infertilidad
galactorrea, ginecomastia. Esa sería como un poco la diferenciación en cuanto a la clínica más frecuente en mujeres y la clínica más frecuente en varones con respecto al prolactinoma. Bueno, para el diagnóstico, bueno, obviamente, como en este caso sí se trata de un prolactinoma, es decir, va a haber hiperprolactinemia, pero debida a un tumor, no a las otras causas. Entonces, como lo que nos va a llegar la paciente con el síntoma, que ya tenga la medida, o le pedimos, pues la solicitamos la medición de prolactina, esos niveles nos pueden orientar un poco cuando, o sea, a que realmente es un prolactinoma, incluso antes de hacerle la resonancia, cuando los niveles de prolactina están por encima de 100 microgramos por litro. En cambio, cuando están entre 25 y 100, puede que sea un microadenoma, pero no funcionante, o que sea debido a fármacos. Más frecuentemente se asocian cuando es este rango de prolactina, y ya cuando es mayor de 100, sí casi siempre es un prolactina. Y bueno, por supuesto lo confirmamos con la resonancia. Entonces, en la práctica, la mayoría de las veces, cuando los niveles están altos, desde una vez se pide la resonancia y aquí descartamos otras patologías. Entonces, para el tratamiento, como dijimos, ¿verdad? El prolactinoma se trata con, Gabriela, ¿qué fármacos? Gabriela Reyes. Sí, agonistas dopaminérgicos, doctora. Agonista, ¿verdad? No antagonista, ¿sí? Nicole, ¿qué antagonista recuerdas que puede producir más bien hiperprolactinemia? Antagonista dopaminérgico. Nicole. Puede ser como los que causaban antidepresivos. Los antidepresivos, por ejemplo, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Algunos antidepresivos. Por lo menos si yo me acuerdo, este paciente tiene hiperprolactinemia, ¿cómo era? Bueno, si no me acuerdo lo busco, ¿verdad? Pero tengo que pensar que no todo es un tumor, ¿verdad? No toda hiperprolactinemia es un tumor. Ahora, si ya tengo diagnosticado el prolactinoma, bueno, entonces, ¿qué voy a decidir? ¿Lo trato de manera médica? Sí, ¿verdad? Siempre se trata primero con agonistas dopaminérgicos. Ahora, ¿cuáles se tratan? Normalmente los macroadenomas o los microadenomas que tengan síntomas o también deseos de embarazo. Es decir, si una paciente o paciente masculino, ¿verdad? Porque acuérdense que en cualquiera de los dos puede consultar por infertilidad. Y la causa de esa infertilidad es un prolactinoma, entonces ahí sí le puedo poner, aun cuando no tenga síntomas, por ejemplo, no tiene cefalea, no tiene otro trastorno, no tiene galactorrea, ningún otro síntoma clínico, ¿sí? Sino solamente infertilidad. Bueno, ahí se trata, ¿verdad? ¿Con qué se trata? Con agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles? Bromocriptina o cabergolina. Se usa más la cabergolina actualmente. Bueno, algunos casos entonces van a requerir cirugía transesfenoidal, bueno, porque no responden, con un crecimiento muy acelerado o bueno, por otras causas, pero normalmente es porque no responden al tratamiento médico o farmacológico. Y radioterapia, bueno, coadyuvante, ¿verdad? Cuando no responden, o quirúrgica, etc. Entonces, ¿todos los prolactinomas se tratan? No, ¿verdad? Porque si tenemos un microadenoma, es decir, que mida menos de 1 centímetro y no tenga síntomas y no hay deseos de embarazo, generalmente ese tipo de tumor es un hallazgo por una exploración imagenológica por otra causa. Lo que sucede o lo que suele suceder es que muchas de las veces cuando solicitamos una resonancia, pues puede ser por cefalea o algún síntoma que pueda estar asociado también. Entonces, bueno, por eso que al final la mayoría de ellos sí se trata. Pero sabemos que, bueno, pueden vigilarse. O sea, si aparece un microadenoma porque se le hizo un estudio de resonancia, aparece un microadenoma y no hay síntomas, puedo vigilar a esa paciente, hacer una resonancia cada 6 meses o anual, y bueno, no va a necesitar tratamiento con agonista. Ok, bueno, aquí vemos, por ejemplo, esto es una foto de un artículo donde se veía la evolución con el tratamiento médico, tanto de los niveles de prolactina, como fueron disminuyendo. Fíjense, hablamos de hiperprolactinemia por encima de 25 nanogramos por ml y este paciente tenía 4000. Imagínense los niveles tan altos que tenía de prolactina. Y luego de un mes, 6 meses y 18 meses de tratamiento, como fue bajando la prolactina,
Bueno, lamentablemente la imagen está un poco oscura, ¿no? Pero cómo fue disminuyendo el tamaño del tumor también. Esta se ve un poco mejor. Y los niveles de prolactina también progresivamente fueron disminuyendo. No ha llegado a niveles normales para el momento de los 18 meses, pero sí se ha reducido bastante. Ok, y entonces por último vamos a ver las alteraciones de la neurohipófisis, ¿verdad? Que es la parte dorsal, donde recordamos que se almacenan las hormonas que se producen en el hipotálamo, en este caso la oxitocina en el núcleo paraventricular y la hormona antidiurética o vasopresina en el núcleo supraóptico del hipotálamo. Bueno, alteraciones de la oxitocina prácticamente no están descritas, pero de la hormona antidiurética sí. Entonces igual puede ser en exceso o en déficit. Cuando es en déficit, entonces se va a producir lo que se conoce como la diabetes insípida, porque sus manifestaciones clínicas son similares a una diabetes. Y esta a su vez se puede dividir en de origen central, cuando el problema está ahí precisamente en la neurohipófisis o a nivel hipotalámico, o cuando el problema está a nivel renal. Acuérdense que la hormona antidiurética, ¿en qué parte del riñón actúa, Kevin? No recuerdo muy bien, pero me parece que es en la nefrona. ¿Parece que qué, perdón? En la nefrona. En la nefrona, es que no te entiendo lo que dices al final. ¿En la nefrona? Sí, doctor. Bueno, en parte, ¿no? Porque actúa principalmente en el túbulo colector, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace la hormona antidiurética? Bueno, precisamente reabsorber ¿qué? Principalmente. Agua. Agua, ¿verdad? Porque la diuresis principalmente es agua. Entonces ella lo que hace es precisamente reabsorber un poco de agua que va ahí, que se filtró pues, en los túbulos anteriores, para mantener la homeostasis, ¿sí? Entonces, si el problema está ahí a nivel renal, por alguna patología, entonces se llama diabetes insípida nefrogénica. Y lo contrario, que es el exceso de la producción de la hormona antidiurética, que se conoce como secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ahora, también vale la pena hacer como la observación que estas patologías, como, bueno, a excepción de la de origen central, muchas veces están asociadas más bien, o digamos expresadas clínicamente, por la alteración homeostática que producen, bien sea a nivel electrolítico bueno, hidroelectrolítico. Entonces, muchas de las veces no es que el paciente tenga el diagnóstico descrito dentro de su enfermedad, sino que se base como parte del manejo de la enfermedad que lo está produciendo, sobre todo en la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por eso es que muchas veces, aunque el paciente lo tenga, ustedes no lo ven escrito en la historia clínica, ¿sí? A diferencia de la diabetes como tal o cualquiera de estos otros lesiones que vimos de la hipófisis, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos las causas, que es lo que, o sea, para explicarle un poquito más esta observación que les estoy haciendo. Entonces, en la de origen central o neurogénica, bueno, cualquier problema que afecte igual al hipotálamo, al tallo hipoficiario o a la neurohipófisis, bien sea tumoral, isquémico, hemorrágico, infiltrativo, de los mismos que ya vimos, obviamente va a afectar el almacenamiento y pues la liberación consecuente de la hormona antidiurética. Y esas causas también se pueden estar, en ese caso es una diabetes insípida secundaria, ¿ok? Por esta que estamos hablando aquí de patología hipotalámica, que es donde se originan esta hormona, ¿verdad? La antidiurética. Que también incluye los traumatismos, ¿verdad? Tumores, granulomas, cirugía o traumatismo, porque son las que pueden afectar más frecuentemente esta vía. También puede ser por fármacos como la fenitoína, clorpromacina, o sea, fármacos anticonvulsivantes, incluso el exceso de alcohol. Y otras más raras que son de origen idiopático o hereditaria. ¿Cuál es la clínica? Y por eso que se le llama como diabetes, bueno, parecida a la diabetes mellitus, poliurenicturia y polidixia, pero suele ser de aparición brusca. En cuanto al tratamiento, bueno, prácticamente es sustituirla por la desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética, y esta viene para presentación intranasal, subcutánea, intravenosa y por vía oral.
Algunas veces se puede, este tratamiento con desmopresinas, utilizar otro fármaco coadyuvante como la clorpropamida, carbamazepina o clofibrat. Pero usualmente no se usan solos, pues, sino en conjunto con la desmopresina. Ok, algunas de las veces el diagnóstico puede que no esté tan claro, porque normalmente en este caso de la diabetes insípida central, de origen central, hay una disminución de la osmolaridad urinaria por debajo de 300 milimoles por kilo. Y el sodio sérico suele estar alto, ¿no? Mayor de 145 miliequivalentes por litro, con aumento de la osmolaridad plasmática. Pero bueno, cuando estos parámetros a veces no coinciden, pues, o no está claro el diagnóstico, puede hacerse lo que se llama la prueba de la deshidratación, que es someter a la persona a una suspensión de ingesta de líquido. Luego se vuelven a medir ambas osmolaridades, o sea, la plasmática y la urinaria. Luego se administra desmopresina y se vuelven a medir ambas osmolaridades. O sea, es para ver cómo reacciona el cuerpo frente a la simple supresión de líquido y luego si responde a la desmopresina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la función hipoficiaria está normal? Que con la deshidratación, o sea, con la suspensión de la ingesta de líquido, la osmolaridad urinaria es mayor que la del plasma, ¿no? 2 a 4 veces. Pero como no hay problemas de producción de hormona antidiurética, cuando se le administra desmopresina, pues no se eleva más del 9%. En cambio, en la central, con la deshidratación no responde, pero cuando se le administra desmopresina, ahí sí aumenta la osmolaridad urinaria más del 9%. En cambio, cuando es de origen nefrogénico, no se modifica ni con la deshidratación ni con la desmopresina. Okay. En el caso ya de la diabetes insípida nefrogénica, bueno, como les dije, puede ser primaria, que es muy rara, una patología congénita recesiva ligada al X, o cualquier patología renal que afecte a los túbulos colectores, en cuyo caso puede ser un fármaco como el litio o una patología orgánica, que va a producir como también parámetros alterados, hipercalcemia e hipopotasemia. Entonces, dentro del tratamiento, normalmente es, vamos a decir, sintomático, corrigiendo la hipercalcemia, corrigiendo la hipopotasemia, con restricción de sal, porque acuérdense que va a haber aumento del sodio, y manejo también con diuréticos tiacídicos que aumentan la excreción de sodio. Y en algunas ocasiones puede ayudarse con indometacina como ayudante del diurético tiacídico. En el caso contrario, o sea, en el caso del exceso de hormonas, que es lo que se conoce como secreción inadecuada de ADH o de hormona antidiurética, lo que les digo es que muchas de las veces, digamos que esto es un diagnóstico secundario a cualquiera de estas patologías. Por ejemplo, si la persona tiene un tumor que sea por producción ectópica de hormona antidiurética, ¿no? Como el tipo microcítico de pulmón, algunos tumores de cabeza y cuello o muchos tumores de tipo neuroendocrino. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico principal de ese paciente? Pues este tumor, ¿verdad? Que secundariamente haga una secreción inadecuada de hormona antidiurética, lo que va a hacer es que se trate el síntoma principal, o mejor dicho, la patología electrolítica más frecuente, que es la hiponatremia. Y eso es lo que se trata básicamente, ¿no? Puede también ser una patología pulmonar benigna por síntesis local, como tuberculosis, neumonía, asma y absceso. Puede ser de origen neurológico por producción específicamente a nivel del sistema nervioso central. Como dijimos, más bien traumatismos, tumores, alteraciones vasculares e infecciones pueden producir también en exceso la hormona, o sea, no que la bloqueen, sino que produzcan en exceso. Algunos fármacos también pueden producir en exceso, incluyendo la misma vasopresina que se está utilizando y hay una sobredosis. Algunos fármacos que se utilizan para quimioterapia, y otras ocasiones pues es de causa idiopática o en pacientes que están bajo ventilación mecánica o con síndrome de Guillain-Barré. Entonces ven que pueden haber muchísimas causas que pueden asociarse a exceso de secreción de hormona antidiurética, y lo que normalmente se hace es tratar la expresión hidroelectrolítica de ese problema, ¿no? En este caso es con un tumor de células pequeñas de pulmón que libera
hormona antidiurética y va pues directamente a actuar sobre el riñón. En cuanto a la clínica, puede ir desde personas asintomáticas hasta casos graves, ¿no? Y los intermedios, que son los que presentan síntomas leves, muchas veces también pasan desapercibidos por ser síntomas, digamos, un poco inespecíficos, pero si estamos atentos a que una persona con las patologías que mencionamos previamente se le pueden presentar estos síntomas, le hagamos medición de sodio y veamos que tienen valores bajos, pero no tan bajos que lleguen a menos de 120, podemos hacer corrección hidroelectrolítica o incluso simplemente con dieta, ¿no? Ya en los casos graves, entonces donde el sodio ya baja mucho, por debajo de 120 miliequivalentes por litro, suele ser asociado a casos de instauración rápida y por lo tanto los síntomas van a ser más evidentes, con debilidad, hiporreflexia, que pueden llegar incluso a estupor y coma. Dentro de los diagnósticos debemos descartar, o el diagnóstico diferencial, debemos descartar otras causas de hiponatremia, como por ejemplo ascitis, edemas, toma de diuréticos, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, postoperatorio, el dolor. Y normalmente las alteraciones típicas que sí son causas de, o producidas, mejor dicho, por hiponatremia hiposmolar, van a ser los valores de sodio menos de 135, el equivalente por litro, con osmolaridad en plasma menos de 275, ¿no? O sea que serían valores a considerar dentro de lo característico pues, de esta secreción inadecuada de hormona antidiurética, con una osmolaridad en orina alta, mayor de 110 milimoles por kilo, y el sodio urinario alto también, mayor de 40. Y en cuanto al tratamiento, entonces, bueno, como les dije, dependiendo de la enfermedad de base, pues tratarla para que pueda haber esa corrección o retiro del fármaco, porque si solo tratamos el síntoma, bueno, va a mejorar, pero no, pues se puede presentar nuevamente porque la enfermedad de base, a menos que no tenga tratamiento, debe corregirse para que no se siga produciendo hormona antidiurética en exceso, ¿no? Entonces, esas medidas que se pueden utilizar mientras se trata la enfermedad de base o se corrige si es posible, o se retira el fármaco si es posible, pueden ser entonces restricción de líquido con aportes orales de sodio, que pudiera ser, por ejemplo, en los casos leves, y también hay la opción del uso de diuréticos. Dentro de esto, el más adecuado es el uso de baptanes, como el conivaptan intravenoso o tolvaptan oral, porque ellos producen diuresis hipotónica sin afectar la excreción de electrolitos. Entonces, en este caso, pues no afecta tanto la excreción de sodio para bajarlo más, que sí puede suceder con los diuréticos de ASA, que si bien es cierto, eliminan más agua, pues también eliminan un poco de sodio. En algunos casos también se han utilizado tóxicos renales, como la demoxicilina o el litio, pero bueno, se disminuye la respuesta a la DHA. Perdón. Pero bueno, también tiene muchos efectos secundarios y en casos muy severos se puede utilizar el suero hipertónico al 3% para corregir entonces la hiponatremia muy severa. Bueno, creo que eso es todo. Ok, entonces esto sería lo más importante que ustedes tendrían que aprenderse de este tema. Vean que si bien es cierto que, como dijimos al principio, son enfermedades, la mayoría de ellas, raras, que no las vamos a probablemente ver nunca en la vida como médicos, bueno, igual hay que intentar descartarlas como diagnóstico diferencial en algunas oportunidades. Y bueno, dentro de ellas la hiperprolactinemia sí es un poquito más frecuente, entonces no debemos olvidar todas las causas posibles que puede tener una paciente o un paciente con hiperprolactinemia, y que no siempre pensemos que directamente es un prolactinoma lo que hay allí. Debe detener la grabación entonces. Ok, ¿alguna duda por acá? No, doctora, está claro. Ok. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio que les va a servir también para su avance en la organización de la tesis, ¿no? Yo sé que ustedes tienen su clase de titulación, que, bueno, no sé si incluso ven pues, otras materias, donde igual
les hagan hacer búsqueda bibliográfica. En fin, puede que muchos ya tengan, quizás algunos vieron conmigo cuando hice lo del club de investigación. Bueno, en fin, hay muchas formas de ir aprendiendo a buscar información científica, a irla, vamos a decirlo, digiriendo de una manera un poquito más fácil y un poquito más amigable, que no se nos haga a veces tan complejo, sino solo leer el abstract y la conclusión y ya con eso es suficiente, sino poder profundizar un poquito más. Y especialmente, bueno, para la tesis les va a ser útil, ¿no? Entonces, yo voy a ir nombrando al azar cualquiera de ustedes que me señale aquí el cursor y esa persona entonces va a compartir pantalla y va a hacer una búsqueda bibliográfica como la forma en que la haga, no importa cómo sea, ¿verdad? No tiene nada que ver que lo hagan bien o mal. Diego. Diego Leonardo. Sí, doctora. Entonces vas a compartir pantalla conectado a Google o a Internet para que hagas una búsqueda bibliográfica como tú la hagas, como normalmente tú haces. Cuando te dicen tienes que buscar un artículo actualizado sobre X tema, ¿no? Entonces aquí vamos a buscar sobre, puede ser sobre síndrome de silla turca vacía, puede ser. Entonces compartes tu pantalla y pones internet. Ya, doctora, ahí tal vez se está observando. ¿No? Todavía no, ella está empezando a compartir, la función de compartir pantalla. Ajá, entonces hazlo como tú lo haces normalmente. Ya, se trabó, disculpe. A ver. Ajá, entonces esa es una buena táctica, ¿verdad? Entrar siempre por la biblioteca virtual, porque eso nos da acceso a mayor cantidad de artículos de libre acceso. ¿Okay? Ajá, entonces entra, por ejemplo, en PubMed. Ya. Ya, entré a UpToDate. No, entra en PubMed. Ya. Ajá. Esa es una diferencia, ¿verdad? En UpToDate, obviamente que yo voy a conseguir lo que la palabra lo dice, ¿ves? Actualización, UpToDate, de alguna información. Pero si yo quiero buscar artículos directamente, acuérdense que UpToDate es básicamente una base de datos, pero que me hace como revisiones bibliográficas actualizadas de un tema, ¿sí? Pero si yo quiero artículos, yo tengo que irme a la fuente directa de ese autor que dice que tal cosa es lo que se usa para tal patología. Entonces en PubMed, hazlo como tú aprendiste en PubMed, por ejemplo, o como tú crees que se puede hacer, o como has visto. Entonces, si es sobre síndrome de silla turca vacía, ¿qué es lo primerito que tendrían que hacer? Cualquiera lo puede ayudar, ¿verdad? Ay, yo hago tal cosa, o ay, no, yo lo hago de tal manera. O tú mismo, Diego, ¿qué harías tú? ¿O nunca haces búsquedas en PubMed? La verdad, no he hecho búsquedas en PubMed. Más bien hago
revisiones en UpToDate, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eso está muy bien, ¿verdad? Porque ustedes vienen acostumbrados a eso y realmente UpToDate, como sabemos todos, es una fuente que rapidito nos actualiza. Pero eso está bien para la formación. Pero si yo voy a hacer una investigación y yo necesito esos artículos, ahí mismo en UpToDate yo puedo darle al clic en las referencias y me sale quién escribió eso, ¿verdad? ¿Quién, o qué autores, o qué metaanálisis, o qué tipo de estudio dijo que, por ejemplo, para los prolactinomas hay que utilizar cabergolina, por decirles, o hay otras drogas nuevas, o la radioterapia ha tenido efectos negativos, o lo que sea, ¿verdad? No es que UpToDate lo diga, sino que UpToDate revisa artículos que están en las diferentes bases de datos, como PubMed, por ejemplo, y revisa, mira, estos autores han dicho que estoy poniendo un ejemplo, estoy diciendo que es así, que la radioterapia en prolactinomas es malísima, que no funciona, que los efectos son mínimos. Entonces, él tiene que poner la fuente, ¿verdad? Si yo quiero ver esa fuente, tengo que irme directamente ahí y busco ese artículo, o me meto en PubMed, que es lo que les va a servir para su, por ejemplo, si ustedes van a hacer una revisión bibliográfica para su tesis, necesitan saber cómo se maneja PubMed. Entonces ahí, fíjense que tienes la casilla esa de search, ¿no? Ajá, entonces ahí tú puedes poner síndrome de silla turca vacía, pero en PubMed tienes que ponerlo en inglés. Entonces puedes ir al traductor, el que tú uses, cualquiera, y traduces del español al inglés. Mira, ahí está, ¿verdad? O tú sabes inglés y lo pones directo, ahí te sale. Empty Cell Syndrome. ¿Okay? Entonces hay varias formas de hacerlo. Puedes darle search directamente y te van a salir de una vez todos los artículos, ¿verdad? Y tú ahí empiezas a filtrar. Pero, por ejemplo, los que vayan a hacer revisiones bibliográficas tienen que usar lo que se conoce como términos mesh. Probablemente muchos de ustedes han oído hablar de eso. La terminología mesh es como, vamos a decir, palabras claves que están descritas a nivel mundial y que tienen una definición. ¿Qué es lo que trata de buscar eso? De estandarizar un poco las búsquedas, ¿no? Y que para una persona que diga hiperprolactinoma es lo mismo para todas las personas. Y no que quede a criterio de cada quien. Ok, entonces exacto, ahí tienes la opción de mesh. Y tú le vuelves a dar search y fíjate que te va a salir otra cosa. Ajá. Entonces, en este caso, como es una palabra compuesta, entonces no te sale como una opción, como varias opciones, sino que solamente existe esa. Empty Cell Syndrome. Ok, entonces ahí no hay término mesh que yo tenga que buscar. Pero tú le puedes dar también en donde dice Add to Search Builder. Add to, una pestaña pues que tienes ahí, Add to Search. ¿Ves ese cajón que dice PubMed Search Builder? Ahí. Dale ahí, clic. Ajá. Entonces ya el PubMed sabe que ese término completo, ¿verdad? Que tiene 3 palabras, es un término mesh, ¿sí? Y ves que al lado tienes ese que dice AND. Ajá, dale ahí, ¿viste? Ajá, entonces esos son los conectores booleanos, que se escribe con B alta o O, booleanos. Son conectores que también están descritos dentro de la literatura científica que permiten ir conectando la búsqueda que yo quiero hacer para construir una ecuación de búsqueda. Eso se utiliza mucho para las revisiones, tanto sistemáticas como bibliográficas. ¿Y qué quiere decir AND? Que yo quiero que los dos términos estén en mi texto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero Empty Cell Syndrome y pongámosle acromegalia. Supongamos, estoy inventando algo, a lo mejor hay 2 artículos, 10 o 20, no sé, o ninguno. Pero vamos a suponer que yo quiero saber qué hay de eso, qué tan frecuente es que una persona tenga síndrome de silla turca vacía y se le presente la acromegalia. Y ambas cosas quiero que estén en mi ecuación de búsqueda, ¿verdad? O yo quiero saber independientemente las dos. Quiero saber de síndrome de silla turca vacía y de acromegalia. Entonces me van a aparecer todos los artículos de acromegalia y todos los artículos de síndrome silla turca vacía. ¿Cuál es la diferencia con AND? Que me va a juntar los dos términos. ¿Y NOT qué será? ¿Qué creen ustedes? Que no incluya ese término. Ajá.
Por ejemplo, yo no quiero que me incluyas estudios en animales, por ejemplo. No quiero que me incluyas, yo qué sé, conceptos bioquímicos, ¿no? Cosas que ya yo sé que eso no va dentro de lo que yo estoy buscando. Entonces, todos esos conectores booleanos permiten ir construyendo mi ecuación de búsqueda de una manera más fina, de manera que los resultados que yo obtenga es lo que yo necesito realmente, ¿no? Ok. Entonces, vamos a suponer que queremos eso, empty cell syndrome and, colócale and, ajá. Ok, y vuelves a hacer la búsqueda arriba, quitas empty cell syndrome y coloca acromegalia. No, tú no le pones and, pones solo acromegalia. Borra empty cell syndrome. Borra empty cell syndrome. Ajá, y colocas, para que te lo busques solo como término mesh. Acromegalia. Ahí está acromegalia en inglés. Ajá. Exacto. Entonces, ¿ves? Aquí sí te salen dos opciones. Esos son términos mesh. Entonces tú buscas, bueno, ¿cuál se parece más a la que yo quiero saber? ¿Acromegalia en forma general o quiero solamente las producidas por adenoma? Bueno, en este caso yo pondría acromegalia general, que es la número 1. Generalmente la número 1 es la que define el término global. Eso es un término mesh. Porque pueden haber muchos, en medicina quizás no se ve tanto, pero hay áreas del conocimiento donde los términos pueden abarcar muchísimo. Por ejemplo, network, que es una red, network social media, network neural network, o sea, redes pueden haber millones, ¿verdad? Entonces ahí te puede dar definiciones de cada una y entonces yo agarro solamente la que yo quiero, ¿verdad? Entonces marca la 1, o sea, dale check ahí, ajá, y le das add to search builder, o sea, te la mete en el cajón de búsqueda. ¿Ves? Entonces ya esa es tu ecuación de búsqueda. Ya PubMed te va a buscar mesh, o sea, el término mesh de empty cell syndrome, y el término mesh que tú definiste, que es acromegalia en forma amplia, para esa patología. Y ahí sí le das search PubMed, que es la de abajo, la tecla de abajo, exacto. Entonces ahí sí te va a dar los artículos. ¿Okay? Entonces te salen 35 resultados. Como no es una patología muy frecuente, salen pocos resultados. Y entonces ahí ya tú puedes empezar a filtrar si quieres, por ejemplo, bueno, cuando son temas así raros, casi siempre hay que buscar todos los artículos porque si me filtro los últimos 5 años, capaz que me quedo con 2. Pero bueno, eso va a depender de lo que les digan a ustedes que cuando vayan a hacer su búsqueda, normalmente uno trata de que sean los últimos 5 años. Ok. Entonces déjalo ahí un momentito, Diego. Muchas gracias. Y vamos con... vamos a ver aquí otra persona. Victoria. Buenas tardes, doctor. Ajá, Victoria. Entonces vamos a hacer lo mismo contigo. Y ahora sí vamos a escoger un artículo. Entonces, conéctate a internet. Entonces, si van teniendo dudas, me avisen. Bueno, mientras Victoria se conecta y hace esa búsqueda, la misma que pusimos ahí, ¿verdad? Síndrome de silla turca vacía y acromegalia en PubMed. Yo les voy a ir mostrando... Ah, pero verdad que tiene que compartir la pantalla. Bueno, búscala y después entonces compartimos la pantalla para mostrarles aquí una cosita que les puede servir también. Entonces, vamos a suponer que ya ustedes tienen una idea del tema con el que van a trabajar o incluso ya han contactado a su tutor, bueno, en fin. Díganme un ejemplo de un tema que alguno tenga en mente o que ya incluso esté trabajando. El título, nada más. ¿Quién quiere compartir su idea? No importa que si después no va a trabajar en eso, es simplemente para hablar un poquito de las variables. ¿Alguno? José, Juan, Milena. Ajá, Juan.
Sí, doctora, o sea, todavía es como una idea que tenía, pero el tema era evaluación de la calidad de vida en pacientes con cáncer gástrico en el hospital de Sol. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que a uno le interesa y yo quiero estudiarlo, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quiero entonces evaluar cómo es la calidad de vida en pacientes con cáncer gástrico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis dos variables? Juan, ¿qué crees tú? Una sería la prevalencia de la enfermedad o más bien el número de pacientes, veo yo. Ajá, entonces cuando uno habla de título o idea de investigación, normalmente ahí todavía no detallamos si el número, o sea, la cantidad, el sexo o la edad, que obviamente también son variables, sino las variables grandototas, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjate, tú me hablaste prevalencia no, puede ser una variable, pero realmente es una medición estadística, ¿no? La variable en sí sería cáncer gástrico, ¿sí? La enfermedad, en este caso, ¿no? Y la calidad de vida. Ajá, cáncer gástrico, dijiste, ¿verdad? Cáncer gástrico. Esta es una, ¿verdad? ¿Qué cosa de cáncer gástrico? Bueno, el número de personas, la gravedad de la enfermedad, o sea, yo la puedo medir de varias formas, ¿verdad? El tipo de cáncer, eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, una variable puede a su vez tener muchas subclasificaciones que a su vez se convierten en variables, ¿verdad? A la hora del análisis estadístico. Pero cuando hablo de título, son como las dos cosas grandotas que yo estoy asociando, ¿sí? ¿Sí me captan la idea? Vayan pensando cada uno en su posible investigación para que vayan ubicándose también en eso. Entonces, cáncer gástrico sería una variable y la otra sería calidad de vida, ¿verdad? Igual, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, no sé, que en el Isidro Ayora hay muchos pacientes que, no sé, qué sé yo, egresan y a los 3 días o a la semana vuelven a consultar, ¿no? Entonces a mí me llama la atención eso. Vuelven a consultar por lo mismo, por lo que se les dio de alta. Y casi siempre esa enfermedad suele ser, no sé, diabetes, pongamos, que es la más frecuente en los adultos, ¿no? O hipertensión, cualquiera de esas, ¿verdad? Entonces ¿cómo hago eso en una pregunta de investigación? Bueno, causas de, sería de reingreso en pacientes del Isidro Ayora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una variable sería reingreso y otra sería causa, ¿verdad? Del reingreso a dónde en tal parte. ¿Ok? Entonces, así pueden ir más o menos manejando la idea. ¿Cuáles son las dos variables? Puede ser que sea una sola variable, ¿no? Pero casi siempre son dos variables así grandes, una relacionada con otra. ¿Ok? Entonces, pues yo puedo igual medir la calidad de vida, puede ser nivel, puede ser cantidad, puede ser las escalas, que hay miles de formas de medir la calidad de vida buena, calidad de vida mala, calidad de vida óptima, calidad de vida baja, calidad de vida en número, calidad de vida en el nivel ILQ5, no sé qué, todas esas siglas de escalas existen de calidad de vida. Igual como les dije, cáncer gástrico yo lo puedo medir en tipo de cáncer, progresión del cáncer, supervivencia del cáncer, o sea, miles de esferas de mis variables. Ok, entonces casi siempre de estas dos variables van a ser, una va a ser dependiente, o sea, una influye sobre la otra, ¿sí? Y entonces ahí es donde hablamos de esa definición de variable dependiente y variable independiente. Entonces vamos a tratar de hacer ese ejercicio. A veces no es tan fácil identificarlo, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo con esto. Para que ustedes igual lo vayan haciendo con su, no sé si me lo copio, ¿no? Con su tema de tesis. Porque eso a su vez a uno le facilita entender, cuando yo vaya a hacer mi búsqueda, qué y qué son mis variables foco, o sea, donde esas son las dos
al menos que tienen que ir en mi búsqueda, porque igual si voy a hacer un marco teórico o si voy a hacer una revisión bibliográfica del tema, es importante que yo conozca esto. Entonces, la variable dependiente, la palabra lo dice, ¿verdad? O sea, ella depende de otras cosas, ¿sí? Y la variable independiente es la que influye sobre la dependiente, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué creen ustedes? Si él lo que quiere estudiar es el nivel de calidad de vida en los pacientes de cáncer gástrico, ¿verdad? Esa era tu idea, Juan. Sí, en este caso yo creo que sería la calidad de vida, sería dependiente del cáncer gástrico. Su calidad de vida sería dependiente y cáncer gástrico independiente. Exacto, ¿verdad? Porque ¿qué se va a modificar? La calidad de vida. ¿Dependiendo de qué? Del cáncer gástrico, probablemente del tipo de cáncer o de la progresión, del tiempo que tenga con el cáncer o de los tratamientos que haya recibido. En fin, ahí pueden haber miles de variables, pero no es que la calidad de vida va a influir sobre el cáncer gástrico, ¿no? Sino que el cáncer influye sobre la calidad de vida. Entonces, esta es mi variable dependiente y esta es mi variable independiente. Y así para cualquier estudio que ustedes hagan. Otra cosa, otra clasificación que ya sirve más para el análisis estadístico, es si son variables entonces cuantitativas, y ahí entonces enfocamos un poquito lo que hemos visto en el ciclo pasado, ¿verdad? Cuantitativas, cuantitativas o cualitativas. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Entonces ahí ya entra ese enfoque de igual, ¿cómo lo estoy midiendo? ¿Sí? Porque, bueno, por ejemplo, cáncer gástrico simplemente puedo poner variable, respuesta sí, no. Sí presencia o no presencia, ¿verdad? O sea, que la persona tiene o no cáncer gástrico. Esa puede ser una forma de medirlo. En ese caso, ¿qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa, ¿verdad? Porque estoy diciendo una cualidad, presencia o ausencia, ¿sí? Aquí difícilmente voy a conseguir una variable cuantitativa, ¿verdad? Puede ser que haya una escala, no lo conozco, de cáncer gástrico, hasta donde sé solo hay tipos, pero los tipos también son cualitativos. O por ejemplo, si yo digo años de evolución del cáncer gástrico, ahí la convierto entonces en una variable ¿de qué tipo? Cuantitativo. Exacto, ¿por qué? Porque años se calculan números. Exacto, ¿verdad? Entonces fíjense que una misma variable o un mismo concepto, dependiendo de cómo yo lo pregunte, si es que voy a hacer un estudio observacional, por supuesto, o experimental, puede ser cualitativa, o yo le agrego aquí los años, y entonces del cáncer gástrico se me convierte en una variable cuantitativa. Igual para calidad de vida, ¿verdad? Yo puedo decir, tiene buena calidad de vida o mala calidad de vida, ¿verdad? Pero normalmente, como ustedes lo deben haber visto ya, la calidad de vida, hay miles de escalas que miden calidad de vida, incluso ya para enfermedades específicas, ¿no? Entonces, esas escalas, aunque las variables a su vez que tiene la escala, por ejemplo, yo qué sé, mide la esfera psicológica, la esfera física, entonces, por ejemplo, que si tiene dolor, que si tiene vómitos, que si tiene náuseas, que si tiene, yo qué sé, depende de la enfermedad, ¿no? Por supuesto. Entonces, mide muchas cosas, pero a la vez se expresa como un número. Entonces, vamos a suponer que es la escala del EQ5, por decirles alguna. Esa escala va del 1 al 20, supongamos, ¿no? Entonces, el 20 significa muy buena calidad de vida, excelente calidad de vida, y 1 significa pésima calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ese rango de 1 a 20 me da un número. En ese caso, si yo estoy comparando, por ejemplo, pacientes con cáncer gástrico y los diferencio, pongamos, por el tipo, supongamos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿cómo es su calidad de vida? Y entonces yo veo que los tipo 3 tienen una calidad de vida, la mayoría en promedio de 1. Yo puedo comparar eso. Entonces, en este caso, esta sería una escala cuantitativa, ¿sí? Bueno, entonces eso es importante saberlo porque si yo voy a investigarlo, o sea, yo voy a hacer un estudio observacional donde voy a buscar los pacientes con cáncer gástrico
y les voy a medio aplicar la escala y voy a ver entonces cómo es su calidad de vida. Entonces, en ese caso, yo tengo que saber cuáles son variables cualitativas y cuáles son cuantitativas. Si yo lo que voy a hacer es una revisión bibliográfica, bueno, históricamente, a nivel mundial, cómo se ha medido la calidad de vida, qué escalas son las que más se utilizan, normalmente qué pacientes tienen mejor calidad de vida, o qué variables influyen en mejorar su calidad de vida, en fin, una revisión, bueno, también es importante para yo ir definiendo mi búsqueda de una manera más concreta. ¿Ok? ¿Les quedó claro esto entonces? Bueno, igual a medida que vayan haciendo su ejercicio de investigación, lo van a ir entendiendo mejor, porque esto se aprende con la práctica. Ok, ¿quién era que iba a compartir? Yo, doctora, ya comparto. Ok. Ok, ya lo pasaste a español, ¿no? Por lo que veo. Ok, no importa. Bueno, entonces, Victoria, entonces como son 35 artículos, vamos a filtrarlos para que nos queden poquiticos y de ahí podemos escoger por los últimos 5 años. Entonces, ¿cómo lo harías ahí en PubMed? Fíjate que tienes varios filtros. Ahí dale ahí. Últimos 5 años. Entonces te quedaron 4 resultados. Ven que es un tema muy raro. Entonces en los últimos 5 años solo hay 4 artículos. Entonces, como no hay mucho que escoger, vamos a tomar uno de ahí. Perdón. Y, por ejemplo, fíjense, uno es reporte de... entonces, otra de las cosas que les voy a igual a practicar aquí, un poco lo vimos creo que el ciclo pasado, pero igual como les digo, si uno no lo practica se le olvida, es diferenciar entre el tipo de artículo. Fíjense que ahí lo tienen donde están los filtros, ahí dice tipo de artículo, no sé si lo puedes señalar tú con el cursor, tipo de artículo, ¿eh? Entonces dice libros y documentos, ensayo clínico, metaanálisis, ensayo controlado aleatorio, revisar sería revisión, y revisión sistemática. Entonces, de los dos bloques así grandotes de tipos de artículos es artículo original y artículo de revisión. Entonces, artículo original quiere decir que los investigadores, ellos mismos, hicieron la investigación, o sea, diseñaron el protocolo, buscaron los pacientes, les aplicaron tal cosa, o los evaluaron, les aplicaron una encuesta. Esta, por ejemplo, que yo les mencioné de la calidad de vida, y entonces los pacientes llenaron la encuesta y ellos calcularon cuánto era la calidad de vida promedio, bla, 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 sacaron unos resultados, hicieron unas conclusiones, discusión y conclusiones. Eso es un artículo original, ¿sí? Y las revisiones es lo otro, ¿verdad? Buscaron todos los artículos originales que habían en los últimos 5 años sobre ese tema y los analizaron, ¿verdad? ¿Qué cosas comunes habían con respecto a eso? Entonces, fíjense, si yo por ejemplo, mi tema de investigación fuese tendría que buscar en otras bases de datos también, porque 4 artículos, puede ser que sean los que hayan, ¿verdad? A veces pasa así, pero bueno, es raro que sean los únicos artículos. Entonces, por eso se hacen esas ecuaciones de búsqueda, como las que hicimos ahí en el cajón ese que quedó con los términos mesh, que es la que va arriba en el buscador. Yo la puedo copiar igualita, así como está ahí arriba, entre paréntesis, empty cell. Esa es mi ecuación de búsqueda. Y yo igualita la puedo pegar en la base de datos Scopus, en la base de datos Google. Bueno, Google Académico es un motor de búsqueda, pero también la puedo pegar ahí, o en base, o Cochrane, o la que sea, ¿verdad? Y él me va a buscar todos los artículos que hay sobre eso. Algunos puede que me coincidan, o puede que hayan más, ¿sí? Ok, entonces después les muestro cómo se busca en Scopus. Bueno, ok, entonces vamos a seleccionar uno de ahí. No sé, ustedes escojan, tu Victoria que estás ahí, ¿cuál te gustaría ver? El de las características clínicas de pacientes con acromegalia con silla turca vacía y sus resultados tras la cirugía transesfenoidal. Ok, perfecto. Entonces, vamos con Milena. Milena, fíjate ahí, tú tienes la página de PubMed, ve las características, ese es el título con el resumen, ¿verdad? ¿Cuál sería la revista, Milena? La revista donde se publicó ese artículo. Sería
sería donde dice Springer Link, pero no creo. Ajá, entonces ese es otro aspecto que a ustedes les confunde mucho, ¿sí? Y es un detalle que parece una tontería, pero es importante saberlo, porque así yo sé también qué revistas publican sobre mi tema y cuando ya yo sea médico, ya yo sé eso y nadie me va a engañar sobre eso, ¿verdad? Springer Link es como decir, es un editorial, ¿sí? Fíjense, la base de datos en este caso es PubMed, base de datos. Dentro de las bases de datos puede que haya o puede que no, depende de la base de datos, como una editorial, que es como decir la parte administrativa, ¿sí? Que coordina o que rige o que resuelve los problemas administrativos de todas esas revistas, ¿sí? Entonces Springerlink es también una editorial como por ejemplo otra que colocan mucho, recuérdenme otra que ustedes utilizan mucho, Elsevier. Elsevier es otra editorial, no es una revista. ¿Qué quiere decir? Que ella incluye muchas revistas, muchas. Pero no es la revista, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿quién sabe cuál es la revista entonces? No es Springerlink, entonces, ¿cuál será? ¿Nadie se anima? Tal vez puede ser pituitaria. Exacto, muy bien, sí, bueno ahí. Pituitaria, señálala ahí, Victoria, ajá, ahí. Entonces, en PubMed siempre, en esa primera línea, está la revista, así en azul, y en casi todas las bases de datos también lo ponen así. Está la revista, y bueno, después la fecha, con el número del volumen de la revista, y el número de página, y bueno, el DOI, que normalmente es como el identificador de cada artículo, ¿no? Ok, entonces esa es la revista. Dale a citar, ahí donde están las dos comillitas. En citar ustedes pueden ver las formas que se citan. Entonces, por ejemplo, ahí tienen formato APA, formato MLA, LLM, el NML, creo que es el mismo Vancouver, por ejemplo, que se utiliza también en medicina mucho. Ponlo con el, fíjense, bueno, APA ustedes la conocen bastante, están los autores, la fecha, luego el título del artículo y luego la revista, ¿ven? Ahí también la tienen. Y la revista está en cursiva, pituitaria, ¿eh? Y luego se coloca el nombre, el número de la revista y la página. Con NML, que creo que es el mismo de Vancouver. Ajá. Aquí la diferencia es que igual empieza con los autores, luego pero no está la fecha la plazan al final. Luego el título del artículo, la revista, que no se pone en cursiva, sino en letra normal, y luego es que viene la fecha con los datos del volumen, la página, etc. Bueno, y el DOI que siempre va al final. Entonces ahí es una forma de copiar de una vez la cita si la quieren copiar de una vez. Claro, la forma ya de gestionar todas esas referencias bibliográficas, bueno, si ya saben con Mendeley, con lo que ustedes utilicen, ¿no? Pero si lo quieren copiar de una vez, bueno, ahí está, en formato APA y en formato el otro. Ok, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Bueno, ya dentro del análisis en sí del artículo, ¿ven? Fíjense, hay un objetivo, métodos, resultados, si sigues bajando, conclusiones, ¿verdad? Entonces, una forma de saber si es un artículo original o es un artículo de revisión es ver este esquema, ¿sí? En el artículo original normalmente vamos a tener como una introducción que a veces en el resumen se coloca como solamente el objetivo, pero siempre esa parte introductoria, ¿no? Que es como para ubicar al lector de qué va pues, el artículo. Luego se coloca la metodología, que en este caso se llama métodos, luego los resultados y luego las conclusiones, que muchas veces incluye la discusión, ¿no?
Y luego en el artículo en extenso se desarrollan esos mismos puntos, pero más largos. En cambio, en un artículo de revisión, normalmente no hay esos 4 puntos, sino que pues se habla directamente. Se revisaron tantos artículos en las bases de datos, tal cosa, se encontró que la mayoría de los artículos dicen que tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Okay? Y normalmente en los artículos originales hay resultados, entonces así como ustedes ven ahí con P, con valores de P, con valores de porcentaje, con intervalos de confianza, con odds radio, con cualquier otra forma de expresar un resultado desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, Dani. Sí, Doc. Ajá, ¿cuál era el objetivo entonces de este estudio? Encontrar las características clínicas. Uh-huh. ¿Qué más? O sea, las características clínicas de los pacientes que padecían de silla turca vacía y que fue posterior en la cirugía transesfenoidal. Ajá. Entonces ellos querían analizar las características clínicas de los pacientes acromegálicos que cursaban con silla turca vacía, que se abrevia con EE, y el impacto de esa EE, o sea, de esa silla turca vacía, en la cirugía transesfenoidal. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, escogieron a 78 pacientes recién diagnosticados con acromegalia, sometidos a cirugía. Se definió como la glándula pituitaria y el adenoma que ocupan menos del 50% de la silla turca en la resonancia magnética. Bueno, SE, ¿verdad? Que está ahí como con letras mayúsculas. Entonces, dentro de los resultados, 12 pacientes, el 15%, predominantemente mujeres, tenían EE en la RM preoperatoria. O sea, tenían que es EE, silla turca vacía. ¿Okay? Los pacientes con EE tienen un diámetro tumoral medio menor que los pacientes sin silla turca vacía. Ahora, ¿qué significa esta P? ¿O cómo se interpreta? Nicole. Podría ser estadísticamente el número de los pacientes. No. O sea, tiene que ver con estadística, pero no, en este caso no es el número de los pacientes. ¿Quién más o menos se acuerda? ¿Qué significa una P, por ejemplo, que nosotros podamos decir, bueno, es estadísticamente significativo este valor? Era cuando el valor de P era inferior a 0.05. Exacto, ¿verdad? Entonces, eso siempre tenemos que recordarlo. Siempre que veamos un valor de P en estadística, o al menos en medicina, la mayoría de los estudios, su valor de P, a menos que en la metodología, cuando la parte ya desarrollo del artículo especifiquen que ellos tomaron un valor de P diferente como con el valor significativo, pero normalmente es partiendo de un 95% de confianza, del nivel de confianza de 95%, que quiere decir que tienes un 5% de error, ¿verdad? Porque en estadística se trata de probabilidad. Nunca puedes afirmar que 100%, a menos que tengas un experimento, pero en humanos eso es prácticamente imposible, controlar todas las variables, ¿verdad? En un experimento sí, tú puedes controlar la temperatura, no sé, el ambiente, el aroma, no sé, tú puedes controlar todo, pero en un humano no. Entonces, con un 5% de error, tú dices, bueno, sí, esta es la probabilidad de que ese evento sea real, que no se deba al azar, ¿sí? Entonces, esta P, que es 0,001, ¿será significativa? ¿Es menor que 0,05? Sí, creo que es menor. Es menor, ¿verdad? Entonces quiere decir que este resultado es estadísticamente significativo, ¿verdad? ¿Qué resultado? Bueno, desde que está el punto, ¿verdad? Los pacientes con EE, o sea, con silla turca vacía, tenían un diámetro tumoral medio menor, este era el diámetro,
en promedio, por supuesto, que los pacientes sin E, que tenían 11.2 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que esta diferencia de diámetro entre estos dos grupos de pacientes, ¿verdad? Los que tenían E y los que no tenían E, era significativamente menor. O sea, estadísticamente es menor el tamaño del tumor en los pacientes con silla turca vacía, lo cual es bien razonable, ¿no? Porque normalmente la silla turca, como ustedes vieron, vacía, pues lo que hay es más bien una compresión. Podría ser más lógico pensar que en una hipófisis que no está con esa compresión de la herniación, el tumor puede crecer con mucha más facilidad. Ok. Bueno, aquí hay otras P. Por ejemplo, esta, David, esta P, ¿será significativa? Y la última P, perdón, es que yo, ¿verdad que está? La que dice 0,0, ajá, esa, 0,248. David. Sí, porque es menor a 0,5. Ajá, entonces ustedes tienen que poner un poquito más de atención, ¿verdad? Porque ¿cuál es el valor para decir, el valor real para decir que una P es significativa? ¿0,5 o 0,05? 0,05. 0,05. Entonces no es lo mismo 0,5 que 0,05, ¿verdad? Hay un 0 después de la coma. Entonces, ¿este valor será significativo o no? No. No, ¿verdad? Entonces, vamos a leer a ver qué dice la última oración. La remisión endocrinológica postquirúrgica fue más frecuente en los pacientes sin silla turca que en los pacientes con silla turca. Pero esa diferencia, ellos ponen la P, ¿qué quiere decir eso? Esa diferencia no fue significativa. ¿Okay? O sea, es por azar que una persona con silla turca o sin silla turca, cómo es la remisión postquirúrgica. ¿Sí? Ok, vamos a buscar esta otra P que dice, bueno, aquí por ejemplo le pusieron, el formato lo cambiaron, pero ustedes ven el punto antes del 0. Entonces quieres esa. Eso quiere decir que es 0,044. Vamos a ver, Grace, ¿esa será significativa? 0,04 dijo. Sí, porque está dentro de lo que es el porcentaje, bueno, el valor de 0,05. Está menor, ¿verdad? Entonces sí es significativa, exacto. Y la otra P que está por ahí más abajo, que es P igual a 0,024, Anderson, ¿qué dirías tú? ¿Es significativa o no? Sí, porque es menor que 0,05. Exacto. Y Joana, la otra P, 0,063. Esa ya es mayor, entonces no sería. Exacto. Entonces, para eso les sirve saber el valor de P. Después, si ustedes leen con cualquier otro artículo de su tema, ya ustedes van a saber, ok, ¿qué significa esta P? Quiere decir que esta diferencia que encontraron, por ejemplo, si están hablando de una diferencia, bueno, no es significativa, se debe al azar. No es una conclusión que ellos puedan sacar, ¿verdad? Que los pacientes, por ejemplo, remiten, o sea, después de la cirugía ya no tienen su problema endocrino, y eso se debe a la presencia no de silla turca, no, porque la diferencia entre ambos fue no significativa. ¿Ven? Y en función de eso, entonces sacan las conclusiones. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Creo que estos pequeños, vamos a decir, puntos claves de tanto de la búsqueda. Otro día, sí, te puedes quedar al final. Otro día les puedo entonces mostrar cómo podemos practicar cómo se busca en Scopus. Es básicamente lo mismo. Ustedes pueden hacer esa ecuación de búsqueda con los términos MESH. Ahí es una forma, no es la única. En PubMed, y la copian y la guardan y la van pegando en todos los buscadores o en todas las bases de datos y ahí van sacando artículos. Como les digo, pueden que muchos coincidan, como pueden que no. ¿Cuál es la diferencia con Scopus, por ejemplo, de PubMed? Cuando son temas así un poquito, que hay pocos artículos, o son temas que tienen un poquito que ver con el área social, por ejemplo, de calidad de vida, que aunque cáncer gástrico pues es medicina, calidad de vida abarca muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Entonces puede ser que en una base de datos multidisciplinaria consiga mucha más información.
Eso, bueno, va a depender un poco, o sea, normalmente cuando uno hace, por ejemplo, una revisión sistemática, los que vayan a hacer ese tipo de trabajo ahorita para su tesis, o revisión bibliográfica, no buscan una sola base de datos, buscan varias. Acuérdense que PubMed es lo mismo que Medline, ¿sí? También está en base, Scopus, bueno, hay muchas. Bien, entonces si no hay más preguntas, con esto abarcamos un poquito la parte endocrinológica y el complemento, ¿verdad? Que es cómo actualizarse, cómo hacer las búsquedas, qué significan esos valores estadísticos, un poquito de variables, ¿no? Y así vamos aprendiendo. Muchas gracias. Se lo doy. Después les subo la tarea. Gracias, Doc.